Hoy voy a hablarles sobre las vías de la médula espinal. Las vías de la médula espinal son un conjunto de fibras nerviosas que forman cordones. Su función principal es conectar a los tejidos del cuerpo con el sistema nervioso. Para empezar, la médula está compuesta por una sustancia gris y una sustancia blanca. En la sustancia gris, las astas posteriores son sensitivas. Aquí nacen las vías ascendentes. Las astas anteriores son motoras. Aquí llegan las vías descendentes. La sustancia blanca está dividida en 3 cordones por donde pasan las vías. Está el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Estos nos facilitan el correcto transcurso de las vías. Las vías medulares están conformadas por prolongaciones con mielina de la neurona por donde transcurre el impulso nervioso. Las vías se extienden desde el nivel del agujero occipital del cráneo hasta la primera vértebra lumbar. Se clasifican en ascendentes sensitivas o descendentes motoras. Las vías descendentes son vías eferentes que conducen los movimientos. Estas, a su vez, se dividen en vía piramidal y vía extrapiramidal. En la vía piramidal encontramos el córtico espinal, que ayuda a los movimientos motores voluntarios. Inicia en el lóbulo frontal en la corteza precentral y premotora, en el área 4 y 6, y desciende hasta la decusación de las pirámides a nivel del bulbo raquídeo. Se divide en dos. Una gran parte de la vía se cruza y se forma la vía córtico-espinal lateral, que desciende por el cordón blanco lateral. La otra porción que no se cruzó se conoce como córtico espinal anterior, que desciende por el cordón blanco anterior. En la vía extrapiramidal encontramos la vía reticuloespinal, la vía tecnoespinal, la vía rubroespinal y la vía vestíbuloespinal. En la vía reticuloespinal se facilita o se inhibe el movimiento voluntario. Inicia en la formación reticular, que está a nivel de la protuberancia, baja por el cordón blanco anterior y termina en el asta gris anterior. La vía tectoespinal tiene movimientos porturales reflejos a estímulos visuales. Solo desciende hasta segmentos medulares cervicales. Inicia en el tubérculo cuadrigémino superior, luego se cruza y desciende por el tallo en el fascículo medial, baja por el cordón blanco anterior y termina en el asta gris anterior. Vía rubroespinal. Comunica la vía motora con el cerebelo y el cerebro. Facilita flexores e inhibe extensores. Inicia en el núcleo rojo y cruza inmediatamente y desciende por el cordón blanco lateral y termina en el asta gris anterior. La vía vestíbuloespinal facilita los extensores e inhibe los flexores. Inicia en los núcleos del piso del cuarto ventrículo, desciende por el cordón blanco anterior y termina en el asta gris anterior. Las vías ascendentes son vías aferentes que conducen la sensibilidad. La vía espinotalámica lateral conduce el dolor y la temperatura. Inicia en la médula espinal, hace sinapsis en el asta gris posterior y su acción lo envía en contralateral para subir
por el cordón blanco lateral hasta llegar al tálamo y llegar finalmente a la corteza del lóbulo parietal. La vía espinotalámica anterior conduce el tacto superficial y la presión. Inicia en la médula espinal, hace sinapsis en el asta gris posterior y envía su acción hacia el cordón blanco anterior y asciende hasta el tálamo. La vía espinocerebelosa anterior inicia en el somatoreceptor del huso muscular, hace la sinapsis en el asta gris posterior y se cruza contralateral para ascender por el cordón blanco lateral. Da vuelta y entra en la corteza del cerebelo del mismo lado por donde inició. La vía espinocerebelosa posterior. Sensibilidad del músculo articular inconsciente. Inicia en el somatoreceptor del huso muscular, hace sinapsis en el asta gris posterior, envía su axón por el cordón blanco lateral, ascendiendo hacia la corteza del cerebelo. Gracilis y cuneatus es el contacto discriminativo y la sensibilidad del músculo articular consciente. Hay una diferencia entre el gracilis y el cuneatus, y es que el gracilis recoge la actividad consciente de la T6 hacia abajo y la cuneatus recoge la actividad consciente de la T6 hacia arriba. Inicia en el somatoreceptor, ingresa a la raíz posterior y sube hacia los núcleos gracilis y cuneatus respectivamente. Se cruzan ascendiendo al tálamo contralateral y terminan en el lóbulo parietal.